Creed en sus profetas. Jueves 19 de septiembre 2024, Lucas 7. Jesús sana al siervo del centurión. Una vez concluidas todas sus palabras al pueblo que lo escuchaba, Jesús entró en Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste tenía en mucha estima, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, le envió ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaban con insistencia, diciéndole: Él es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación, y él mismo nos edificó la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya no estaban muy lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos para decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de ir a ti. Más bien, di la palabra y mi criado será sanado, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este: ve, y él va; digo al otro: ven, y él viene; y digo a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él, y dándose vuelta dijo a la gente que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando volvieron a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo. Jesús resucita al hijo de una viuda. Aconteció que, poco después, él fue a la ciudad que se llama Naín. Sus discípulos y una gran multitud lo acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad lo acompañaba, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y esto que se decía de él se difundió por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Los mensajeros de Juan el Bautista. A Juan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? En aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo les dijo: vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Jesús testifica de Juan el Bautista. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? He aquí los que llevan ropas lujosas y viven en placeres están en palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oírle, todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y gritan los unos a los otros diciendo: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos canciones de duelo y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y dicen: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Una mujer pecadora recibe perdón. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él, y cuando entró en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y los ungía con el perfume.
Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo: si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro solamente 50 monedas. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado correctamente. Y vuelto hacia la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré ésta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. El deseado de todas las gentes. Capítulo 64. Un pueblo condenado. La última súplica a Jerusalén había sido hecha en vano. Los sacerdotes y gobernantes habían oído la antigua voz profética repercutir en la multitud en respuesta a la pregunta: ¿quién es este? Pero no la aceptaban como voz inspirada. Con ira y asombro trataron de acallar a la gente. Había funcionarios romanos en la muchedumbre, y ante estos denunciaron sus enemigos a Jesús como el cabecilla de una rebelión. Le acusaron de querer apoderarse del templo y reinar como rey en Jerusalén. Pero la serena voz de Jesús acalló por un momento a la muchedumbre clamorosa al declarar que no había venido para establecer un reino temporal. Pronto iba a ascender a su Padre, y sus acusadores no le verían más hasta que volviese en gloria. Entonces, pero demasiado tarde para salvarse, le reconocerían. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús con tristeza y singular poder. Los oficiales romanos callaron subyugados. Su corazón, aunque ajeno a la influencia divina, se conmovió como nunca se había conmovido. En el rostro sereno y solemne de Jesús vieron amor, benevolencia y dignidad. Sintieron una simpatía que no podían comprender. En vez de arrestar a Jesús, se inclinaron a tributarle homenaje. Volviéndose hacia los sacerdotes y gobernantes, los acusaron de crear disturbios. Estos caudillos pesarosos y derrotados se volvieron a la gente con sus quejas y disputaron airadamente entre sí. Mientras tanto, Jesús entró sin que nadie lo notara en el templo. Todo estaba tranquilo allí, porque la escena que se había desarrollado en el Monte de las Olivas había atraído a la gente. Durante un corto tiempo, Jesús permaneció en el templo mirándolo con tristeza. Luego se apartó con sus discípulos y volvió a Betania. Cuando la gente le buscó para ponerlo sobre el trono, no pudo hallarle. Toda aquella noche Jesús la pasó en oración, y por la mañana volvió al templo. Mientras iba, pasó al lado de un huerto de higueras. Tenía hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo, y como vino a ella nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. No era tiempo de higos maduros, excepto en ciertas localidades, y acerca de las tierras altas que rodean a Jerusalén, se podía decir con acierto: no era tiempo de higos. Pero en el huerto al cual Jesús se acercó, había un árbol que parecía más adelantado que los demás. Estaba ya cubierto de hojas. Es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes que se abran las hojas. Por lo tanto, este árbol cubierto de hojas prometía frutos bien desarrollados. Pero su apariencia era engañosa. Al revisar sus ramas desde la más baja hasta la más alta, Jesús no halló sino hojas. No era sino engañoso follaje nada más. Cristo pronunció una maldición agostadora. «Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre», dijo. A la mañana siguiente, mientras el Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad, las ramas agostadas y las hojas marchitas llamaron su atención. «Maestro», dijo Pedro, «he aquí la higuera que maldijiste, se ha secado». El acto de Cristo al maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente de su proceder y sus obras. Con frecuencia le habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Recordaban sus palabras: «El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Había realizado sus obras maravillosas para restaurar, nunca para destruir.
Los discípulos le habían conocido solamente como el restaurador, el sanador. Este acto era único. ¿Cuál era su propósito? Se preguntaban. Dios es amador de misericordia. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Para él la obra de destrucción y condenación es una extraña obra, pero con misericordia y amor alza el velo de lo futuro y revela a los hombres los resultados de una conducta pecaminosa. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por Él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril extendían sus ramas ostentosas, de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia.